Bueno, ¿qué tal? Un saludo. Hacía varias semanas que no hacía este vídeo del domingo por diferentes razones, pero bueno, vuelvo a la carga y en este caso para hablar de los procesos de acumulación y distribución, pero llevado a un aspecto muy concreto de la operativa que es en la gestión de las salidas. Obviamente hay infinitas formas de gestionar una operación, tantas como formas de encarar el mercado, pero claro, si nosotros nos basamos mucho en el volumen y en el precio, evidentemente, en este aspecto concreto de la operativa, que es gestionar las salidas, el volumen también adquiere un papel muy importante. En el vídeo de hoy voy a intentar simplemente explicar el razonamiento que subyace debajo de esa idea que tenemos nosotros para gestionar la salida. Pero insisto, no es ni la única ni tiene por qué ser la mejor, simplemente es la manera que nosotros lo hacemos. Bien, eh, para entenderlo conviene primero explicar cuáles son o qué son los procesos de acumulación o distribución. Bueno, podríamos definir el proceso de acumulación como aquel proceso por el cual las manos fuertes, los inversores profesionales, van poco a poco comprando activos por parte de las manos débiles o los inversores desinformados a medida que el mercado cae. Lo van haciendo de forma secuencial, lo van haciendo poco a poco, hasta que llega un momento en el que ya no hay oferta dispuesta a seguir vendiendo, ya la oferta de alguna manera ha desaparecido, y en ese momento, por una simple cuestión de ley de oferta y la demanda, al no existir oferta, los precios de los activos empezarán a subir, pero empezarán a subir con todo el stock de activos en manos de las manos fuertes o de los grandes inversores. A medida que el precio sube, el proceso se hace a la inversa. El inversor profesional empezará poco a poco a vender activos financieros, acciones, a las manos débiles que a medida que los precios de los activos y la bolsa está subiendo, se verán incentivados a disfrutar de esa fiesta alcista y empezarán a comprar. Normalmente lo harán en las etapas ya más tardías de la fase alcista, hasta que llegará un momento en el que el profesional, ese gran profesional, habrá distribuido todo ese stock y ya no quedará nadie dispuesto a seguir comprando. Por ley de oferta y la demanda, en el momento en el que la demanda se ha retirado o ha desaparecido por completo, el precio empezará a caer, dando de nuevo lugar a una secuencia pues, de bajista, de donde los profesionales empezarán a acumular, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente esto es una explicación muy idílica o muy simple de lo que es la realidad, y más en los tiempos actuales donde hay una cantidad de actores enorme. Y sí que se podría ajustar más a cómo funcionaba la bolsa a principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde sí había una serie de actores principales, de grandes inversores, donde sí que se podían coordinar para, por los motivos que sea, comprar acciones de una determinada empresa y así manipularla para que quedarse con todo el stock de activos de esa empresa y provocar que subiesen los precios. Y a medida que los precios subían, ellos se iban haciendo caja, iban obteniendo beneficios, y cuando ya tenían necesidad de vender las acciones para definitivamente hacer dinero, empezaban a alentar a la masa para que les comprasen sus activos, venían acompañados de buenas noticias en prensa, euforia, etcétera, hasta que conseguían deshacerse de toda su inversión. Insisto, eso evidentemente hoy en día es más complejo por la cantidad de actores que intervienen en la economía, pero la esencia sigue inalterable, porque en definitiva lo que estamos viendo, lo que estamos explicando, es el proceso de acumulación y distribución en base a la ley de oferta y la demanda. Es decir, a medida que los precios caen, la demanda se verá pues, más incentivada a comprar, a posicionarse en el mercado, de forma que la demanda aumentará, hasta que llegue un momento en que la oferta desaparecerá. Entenderá que el precio está demasiado bajo para seguir apostando por la caída del mercado y la oferta se retirará, de forma que el precio empezará a subir. Y surgirá el proceso contrario, el precio empezará a subir, de forma que la oferta cada vez se verá más incentivada a posicionarse, y la demanda, pues, al contrario, llegará un momento en que el precio pues, esté tan alto que la oferta caiga, ¿no? Y hasta que llegue un momento en que la oferta desaparezca, o la demanda desaparezca en este caso, y el mercado caiga. Es decir, ya sea de una manera igual más romántica, ¿no? Que probablemente también funcionan los mercados de esa manera a día de hoy, o un poco más llevado a lo práctico con ley de oferta y la demanda, lo que está claro es que
los mercados fluctúan y en los momentos donde se generan, que aquí es donde quería llegar, donde se generan el mayor número de intercambios comerciales, son en esos momentos donde se intercambian, ¿no? Evidentemente, más activos entre las manos fuertes y las manos débiles. Y en esos momentos es donde el volumen aumentará de forma más llamativa. Es decir, siempre que veamos el volumen aumentar de manera llamativa con respecto a su volumen relativamente, bueno, más o menos anterior, en el pasado más o menos reciente, es porque en ese momento se están intercambiando muchos contratos, muchos activos, está habiendo mucha relación comercial. En ese momento es donde podemos entender que se está acumulando o distribuyendo. Esa acumulación o distribución lo que va a provocar por ley de oferta y la demanda es un movimiento al menos temporal contrario a ese movimiento. Es decir, si el precio está cayendo y llega un momento en el que el volumen aumenta, ahí va a haber un momento en el que por ley de oferta y la demanda, si está entrando aquí mucha demanda que está absorbiendo aquí mucha oferta, va a haber un momento en el que la oferta se va a retirar y esto va a provocar una subida del precio temporal, lo que llamamos corrección. Si la demanda sigue en términos, ¿no? Estamos hablando de una dimensión concreta. En esa dimensión sigue sin estar realmente interesada y la demanda, insisto, sigue desaparecida, por ley de oferta de la demanda, el volumen caerá. Hasta que llegue a un precio lo suficientemente atractivo para que la demanda vuelva a entrar en escena. Esa demanda, cuando entra en escena, provocará que el volumen aumente. Aumentarán los contratos comerciales porque la demanda está entrando de nuevo y quiere participar en el mercado. Esa demanda frenará, no solo frenará la caída del precio, sino además que provocará un movimiento contrario a modo de corrección. Si realmente todavía hay oferta en el contexto y no hay una demanda suficiente y bueno, insisto, como la oferta no ha desaparecido por completo, el mercado seguirá cayendo. Hasta que llegue un punto en el que ya no haya oferta en el mercado y por ley de oferta y la demanda, en el momento que no hay oferta, el precio no tendrá ningún tipo de resistencia para subir. Y volvemos ahora al proceso contrario. En el momento en el que la oferta, después de un movimiento alcista considerable, entra de nuevo en escena, el volumen aumentará. Y eso al menos provocará una caída temporal del precio. Si en esa caída temporal del precio la oferta se retira y la demanda todavía sigue fuerte, pues el precio subirá. Pero llegará a un nivel de precio donde la oferta se vuelva a ver atraída por ese nivel de precio. En el momento que esa oferta entra en escena, el volumen subirá. Y como la oferta aumenta, por ley de oferta y la demanda, el precio caerá. Bien, es decir, cada vez que entra en escena la demanda o la oferta de manera llamativa, el volumen aumenta. Y vemos que al menos lo que provoca es una corrección. Es decir, voy a intentar, yo tengo la pantalla bastante sucia, pero bueno, que se entienda. Es decir, si el precio está subiendo, voy a intentar poner una pantalla en blanco, no, aquí mismo. Si el precio está subiendo y yo veo que el volumen en ese momento empieza a subir de manera llamativa, a lo mejor el contexto sigue siendo alcista y por mucho rato, es decir, la tendencia de grado mayor sigue siendo alcista, pero lo que me está diciendo es que en este momento puede haber oferta entrando en escena, que al menos va a provocar una corrección. Si yo estoy dentro de mercado y estoy disfrutando del movimiento, obviamente si mi perspectiva es más a largo plazo, a lo mejor puedo aguantar esta corrección en aras a intentar conseguir un desarrollo mucho mayor y conseguir más beneficios. Pero la pregunta es, bueno, si yo sé que el precio ahora se me va a ir en mi contra y si yo antes estaba ganando 10, ahora puedo dejar de ganar, bueno, entre comillas, 2, pues ¿por qué no en el pico de volumen que me está diciendo que la oferta ahí parece que está entrando, ¿por qué no me salgo? ¿Por qué no me salgo? Si al menos sé que hay muchísimas posibilidades de que esa oferta, al estar entrando en escena, provoque una caída temporal del precio. Y lo mismo cuando el precio está cayendo. Si el precio está cayendo, yo estoy dentro de mercado, o sea, estoy gestionando mi operación y hay un aumento considerable del volumen, puedo entender que ahí la demanda está entrando. Y si la demanda está entrando, va a provocar un desequilibrio por el lado de la demanda que al menos va a provocar un movimiento temporal. A lo mejor es solo una corrección y el mercado sigue cayendo. Pero ¿por qué no intentar exprimir todo lo posible
ese recorrido del precio y salirnos en ese clímax del mercado. Simplemente por eso. Obviamente esto es una operativa tipo scalping, que sería la otra forma de gestionar la operativa, de enfocar la operativa, que sería tipo swing, ¿no? Un operador swing lo que intenta normalmente es aguantar las correcciones en aras de conseguir un movimiento mayor, ¿no? De recorrido mayor. Y un scalper lo que intenta es simplemente salirse en esos picos de volumen para ni siquiera tener que sufrir un movimiento, aunque sea una corrección, pero no tener que sufrirlo. Son dos estilos diferentes. No hay ningún problema por decantarse uno u otro, pero el motivo por el que el volumen para nosotros es muy importante en la gestión de salidas es porque nos está denotando que la oferta o la demanda está entrando en escena y al menos puede provocar un movimiento de corrección que en principio va a poner el precio en nuestra contra. Vamos a, lo que decía, ¿no? En estas caídas es donde veremos que el volumen subirá y lo que nos indica es que la demanda o la oferta en este caso entra y al menos va a venir un movimiento de corrección. Vamos a verlo con un par de gráficos que colgaba Paco esta semana para entenderlo. Bueno, esta es una de un alumno suyo, un alumno además con un talento brutal. Y hacía estas operaciones, una compra, otra compra y otra compra aquí. Bueno, fijémonos solo en la salida. Bueno, se sale aquí, pero si nos fijamos aquí, el volumen aumenta. Sobre todo en estas dos. La primera, no sé si se verá muy bien, pero es una vela lo que llamamos de intención, pero a la siguiente, además, que no tiene mucho desplazamiento, mucho volumen, o sea, no tiene mucho desplazamiento en el precio, pero tiene mucho volumen, él decide salirse, porque intuye que ahí la oferta puede estar entrando y al menos va a provocar un movimiento correctivo. Vuelve a entrar y ¿dónde de nuevo se sale? En el pico de volumen, por lo mismo. De hecho, aunque luego tuvo cierto momentum, todo este volumen es el que provoca todo el movimiento correctivo posterior. Muy largo, porque fue mucho volumen y eso de alguna manera paró la subida del precio. Entra de nuevo, por los motivos que sea, y ¿dónde se sale? Cuando ve este pico de volumen en la zona de triple techo. Ve este pico y dice, aquí puede estar entrando la oferta y a lo mejor el mercado puede seguir subiendo, pero mínimo me puede provocar una corrección. En este caso la corrección fue muy simbólica, fue de grado menor y el precio siguió subiendo. Bueno, vamos a verlo en un último ejemplo. Esto ya es operativa de Paco. Aquí Paco, que evidentemente tiene más experiencia, entra por los motivos que sea, ve que en este caso hace una operativa swing porque aguanta la corrección, por los motivos que sea. No vamos a entrar a debatir por qué él ha aguantado aquí o ha dejado de aguantar, pero él de alguna manera sabe o siente o intuye que la oferta sigue sin presionar y sabe que el movimiento puede ser mucho más interesante, aguanta. Pero ¿dónde se sale? Pues cuando el precio empieza a repuntar. Después de un gran movimiento empieza a repuntar. Bueno, aún así vuelve a entrar porque ve que la tendencia sigue, vuelve aquí a entrar porque la tendencia sigue y se salen estos dos picos de volumen tan importantes. Porque ya ve que esto puede ser oferta que está entrando en escena. Y así fue, porque es una oferta que para la subida del precio, por ley de oferta y la demanda. Si la oferta aumenta, el precio o caerá o desde luego dejará de subir. Y es lo que provoca la corrección posterior. Evidentemente luego el sesgo seguía siendo alcista, pero él ya ha aprovechado este movimiento, ya luego decidirá si entrar o no, porque nunca sabemos si lo que vendrá será una corrección o un giro mucho más importante del mercado. Bueno, y luego ya finalizando la sesión, vuelve a entrar aquí y ¿dónde se sale? En el clímax del precio. Obviamente el precio siguió, pero él ya aprovecha, porque sabe que puede venir una corrección. Y a lo mejor esta corrección le profundiza mucho, porque esto es mucho volumen, y pone en peligro su operación, o por lo menos, ¿por qué sacrificar ese movimiento si aquí a lo mejor ya tiene un recorrido más que bueno, ¿no? Luego no tiene problema en volver a entrar y volver a salirse de nuevo, ¿dónde? Cuando el volumen sube a máximo. Y ya entiende que por lo menos de forma temporal la oferta puede estar entrando en escena. Y bueno, nada más. No sé si habrá quedado más o menos claro o no en los conceptos de acumulación y distribución. Igual
Bueno, he querido resumir demasiado, pero bueno, lo importante es que se entienda que el volumen va a aumentar en los momentos en los que puede venir un movimiento contrario. Por lo tanto, en esos picos de volumen, ¿por qué no plantearse la opción de salir? Y así intentar sacar el máximo recorrido posible, porque luego nada nos impide volver a entrar un poco más tarde. Hay en ocasiones que viene un movimiento, el ansia de recuperar o el ansia de hacer el gran trade nos hace aguantar, el precio se va en contra y al final nos encontramos con la mala sorpresa de que el precio se ha girado. Bueno, pues si vemos un pico de volumen, salte en el clímax. Insisto, esto sería una operativa tipo scalping, no swing. Hay gente que esto no lo ve porque, bueno, prefiere aguantar esas correcciones porque sabe que una vez que aguante la corrección, el precio puede seguir y además esto le va a permitir, si aguanta y tiene esa habilidad, trazar igual una directriz o, bueno, si utiliza algún tipo de indicador y tal, pero bueno, con una directriz se puede sacar y puede permitirse hacer una gestión muy dinámica de la operación. Entonces, exprimir mucho más el recorrido del precio. Es decir, insisto, no quiero decir que una sea mejor que la otra, simplemente quiero que se entienda el por qué el volumen para nosotros es importante a la hora de animarnos a salir de la operación. Y si se aguanta la operación, incluso después de haber visto un pico de volumen, que se sepa cuáles son los peligros y qué es lo que realmente se está intentando hacer, que en este caso sería, pues, sacrificar parte del beneficio potencial, aguantar lo que viene a ser la corrección, para intentar disfrutar de un movimiento tendencial mucho mayor que te aporte muchos más beneficios. Bueno, nada más. Espero que haya quedado medianamente claro y si ha gustado, pues bueno, ya me lo haréis saber y si tenéis alguna pregunta, pues también me lo podéis por mensaje de YouTube o lo que sea. Venga, un saludo a todos y un placer. Hasta la próxima.